Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra semana 13, nuestra clase número 12, que estamos a muy pocas semanas del examen final. En esta oportunidad vamos a empezar tema nuevo hasta cierto punto, porque en esta sesión, buenos días Lucas, porque en esta sesión vamos a empezar a trabajar este tema relacionado con los efectos, el impacto de la intervención por parte del Estado en los mercados competitivos. Entonces, utilizando ya todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de estas semanas, pues podemos empezar a analizar este tema, que para ver es muy, muy interesante. Entonces, procedo a presentarles la agenda para el día de hoy. En esta clase primero vamos a hacer una brevísima introducción al modelo de oferta y demanda, que por cierto lo hicimos en la clase pasada, a conversar rápidamente sobre el excedente del productor y del consumidor y particularmente hablar sobre la pérdida irrecuperable de la eficiencia del mercado. ¿Okay? Este es un punto súper importante en nuestro análisis. Y luego trabajaremos un par de ejemplos para ilustrarles cómo es que podemos utilizar el excedente del consumidor y el excedente del productor para poder evaluar la pérdida de eficiencia en los mercados y así poder evaluar el bienestar. Y luego trabajaremos de manera introductoria, analizaremos con más detalle, ¿no? un ejemplo relacionado con el uso de precios mínimos. Y la próxima semana continuaremos este análisis incluyendo otras medidas, ¿no? Ok, entonces podemos empezar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, vamos a utilizar nuestro modelo de oferta y demanda para este propósito. Y como les mencioné en la clase pasada también, vamos a utilizar el excedente del consumidor y el excedente del productor para poder analizar las consecuencias de una medida del gobierno en el bienestar. Es decir, ¿quién gana con esta medida? ¿Quién pierde con esta medida? ¿Y por cuánto? ¿Ok? Y eso lo vamos a ver para todo el mercado. Entonces, ¿cómo es que el excedente del consumidor y el excedente del productor nos van a ayudar con ese propósito? Un segundo, esta vez se pasa un poquito rápido. Entonces, la semana pasada, parte del repaso, vimos que, ya sabemos, el excedente del consumidor no es más que el área que se ubica debajo de nuestra curva de demanda y por encima de nuestro precio de mercado, mientras que el excedente del productor representa el área que está encima de nuestra curva de oferta y por debajo de nuestro precio de mercado. Y eso está representado por este triángulo de color celeste y en el caso del excedente del consumidor está representado por este triángulo de color beige, amarillo. ¿Ok? Entonces, el excedente del consumidor más el excedente del productor van a medir de manera conjunta las ventajas que tiene un mercado competitivo dentro del punto de vista del bienestar. ¿Okay? Entonces, si es que estos excedentes varían, cambian, ¿no? Con respecto a una situación de equilibrio, esto nos va a permitir medir las ganancias y las pérdidas de dicho mercado en cuestión. Es decir, si por ejemplo, después de aplicar una medida, vemos que el excedente ha disminuido, ahí vamos a tener una pérdida. Este excedente puede reducirse tanto a nivel consumidor como a nivel productor, ¿ok? O también podríamos observar que hay ganancias, ¿ok? Y al final tenemos que hacer un balance de esas ganancias y pérdidas para ver cuál es la situación final, ¿no? Y basándonos en ello, podríamos decir qué pasa con el mercado. Si al final todo es pérdida, entonces vamos a introducir un concepto, el concepto de pérdida irrecuperable de la eficiencia, que no es más que la pérdida neta del excedente total o de la variación total del excedente. ¿Ok?
Es importante tener en claro esto, un antes y un después. Partiendo de una situación de equilibrio, analizamos qué sucedería si intervenimos y cómo esa intervención va a afectar nuestros excedentes, tanto del consumidor como del productor, y veremos al final qué sucede en balance con el bienestar del mercado. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Entonces vamos a introducir un primer ejemplo. Vamos a ver qué pasa si nosotros decidimos aplicar una medida del tipo control de precios. Vamos a suponer que el gobierno prohíbe a los productores cobrar un precio que esté por encima, un precio superior a un precio máximo. Es decir, va a poner un precio que funcione como un límite, como un tope. ¿Ok? Y ese precio máximo estará por debajo del precio de equilibrio de nuestro mercado. ¿Cómo afectará esta medida a los consumidores y a los productores? Antes de pasar con el análisis y mostrarles todo el detalle gráfico y cómo poder evaluar qué pasa a nivel bienestar, vamos a hacer un ejercicio de pensar y procedo a preguntarles, ¿para qué yo aplicaría una medida de ese tipo? De control de precios, de fijar un precio que esté por debajo del precio de mercado. ¿Cuál sería el objetivo de este gobierno de hacer ello? ¿No? De este gobierno ficticio, ¿no? ¿Quién se anima a participar? A ver, Patricia me dice beneficiar a los consumidores. ¿Cómo se le podría beneficiar a los consumidores de esa forma? Pensemos. Yo quiero estoy planteando un precio por debajo. Sí, mi primera intuición me podría llevar a pensar que eso podría buscarse, ya que con un precio más bajo la gente va a comprar, ¿cierto? Va a estar mucho más interesada en comprar, va a ser un precio mucho más asequible, ¿cierto? ¿No? Entonces, por ahí podría ir la intuición, ¿no? A la hora de querer usar una medida de este tipo. ¿Ok? Entonces, a un precio más bajo, pues la gente podrá consumirlo mejor. ¿Ok? Esa es una primera intuición, ya así, pensándolo así rápidamente, sin utilizar nuestro modelo de oferta y demanda. Pero si aplicamos esto dentro de nuestro modelo de oferta-demanda, vamos a llegar a conclusiones distintas, probablemente, ¿no es cierto? Jair dice, disminuye la oferta. ¿Por qué disminuiría la oferta, Jair? ¿Cuál es la intuición detrás? Posiblemente en algún punto para las empresas les sea competitivo producir a un precio, y si tienen que producir por debajo de ese precio, muchas empresas no van a estar dispuestas a producir por ese precio, por lo cual va a disminuir la oferta. Exacto. Además, tomen en cuenta una cosa. Cuando estamos en un mercado contamos con empresas con diferentes costes. Entonces, varias de ellas no podrán producir con ese precio tan bajo porque sus costes podrían ser un poco más, estar por encima de ello. Entonces, muchas dirán, no hay forma. Yo con este precio no voy a producir, me voy. Chao. ¿Ok? ¿Podría pasar con cierto grupo de productores? Sí, por supuesto que sí. Entonces, me dice Dafne, para que los productores no abusen con el precio. Recordemos que estamos en un mercado competitivo, ojo, y acá los productores son precio aceptantes. Así que no es que ellos vayan a abusar, no, porque no tienen poder, ¿ok? Ojo, ellos aceptan el precio que hay. Entonces, vamos a evaluar esto con más detalle, ¿ya? Gráficamente, chequen. Antes y después, ¿ok? Acá un post-it. Nuestro antes va a ser una situación de equilibrio. Fíjense, tenemos acá nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta y tenemos un hermoso equilibrio. Ese equilibrio es punto Q sub 0, P sub 0, ¿cierto? En ese punto, ¿qué sucede? Se iguala nuestra oferta y nuestra demanda, ¿ok? Se cumple. Estamos en un punto de equilibrio. Y ahora digo, yo soy un gobernante y digo, quiero aplicar esta medida de control de precios. ¿Cómo lo vamos a ver eso gráficamente? A ver, vamos a trazar una línea horizontal
la cual se va a ubicar por debajo de nuestro precio competitivo, nuestro precio de equilibrio, ¿ok? Entonces, vamos a proceder de esta forma. Tic. ¿Ven esa línea rosa? Ya. Y ahí justo le he puesto la etiqueta de Pmax. Ese va a ser el precio máximo. Yo, como gobernante, voy a decir, bueno, hasta aquí nomás se va a cobrar. ¿Por qué? Porque quiero que mi gente, la gente de este país o de esta región, pueda adquirir este producto a este precio. Bueno, ¿ok? Veamos qué pasa, cómo es que, qué tipo de repercusiones tiene esta medida. A ver, de buenas a primeras, ¿qué podemos observar? Precio por debajo del equilibrio de mercado. ¿Qué consecuencias trae esta situación? ¿Qué observamos con esta línea que hemos trazado en este punto del gráfico? ¿Qué podemos ver? Que la cantidad ofertada va a disminuir. Por favor, ¿quién ha hablado? Te invito, por favor, a continuar. Te escuchamos. Bueno, lo que observo en el gráfico es que la cantidad ofertada va a disminuir. Así es. Ok, entonces a ese punto, fíjense, con el precio máximo tenemos esta situación. Fíjense, precio máximo, ¿la demanda va a ser igual a la oferta? No. Vamos a tener una diferencia. Y esta diferencia es importante, ojo. Entonces, fíjense acá, justo ante este precio Pmax, nuestra oferta va a estar determinada por esta cantidad, Q sub 1, ¿ok? Y ante este precio Pmax, la demanda va a estar representada por esta cantidad, Q sub 2. Entonces, no hay igualdad entre oferta y demanda, vamos a tener una diferencia, y esto ¿qué nos va a traer consigo? Nuestra demanda, nuestro Q sub 2, va a ser mayor que la cantidad ofertada y representada a través de esta cantidad Q sub 1. Entonces, como resultado, si nuestra demanda es mayor que nuestra oferta, vamos a tener un exceso de demanda, exacto, y por ende vamos a tener escasez, ¿ok? Ahora, ¿por qué tenemos esta escasez? Justo uno de sus compañeros, Yair, comenta, este precio más bajo podría hacer que muchos productores no puedan seguir produciendo. Así es. ¿Por qué? Porque está por debajo del precio de equilibrio y varios productores dirán, no me resulta, no me sale a cuenta producir con ese precio. ¿Okay? Podría estar incurriendo incluso pérdidas, entonces no voy a producir. Por eso, solamente se va a producir esta Q sub 1, ¿ok? Este es mi límite, y esta distancia entre Q sub 1 y Q sub 2, ese tramo, va a estar representado por el exceso de demanda. Ese exceso de demanda no va a poder ser cubierta por este mercado por la imposición de este precio artificial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Me comentan por interno, por favor, si se va siguiendo bien esta explicación. Si se entiende esta diferencia, el exceso de demanda que ha ocasionado esta imposición de este precio artificial por debajo de nuestro precio de equilibrio. Ok. A ver, Pati me dice que sí. Lucas, ¿alguien más? ¿Alguien más se anima a decirme que sí está siguiendo la explicación? Es importante, por favor, los quiero acá atentos porque vamos a entrar en mayor detalle para explicar los efectos en el bienestar. Entonces los quiero acá, atentos, por favor. Quiero que me sigan, ¿ok? Vamos a trabajar juntos. Muchas gracias, Ruth, José Luis, Jair. Muy bien, excelente. Entonces continuemos. Entonces, bueno, ya sabemos que esta situación nos está llevando a una mayor cantidad demandada, una menor cantidad ofertada, y por ende vamos a tener un exceso de demanda, es decir, no vamos a poder cubrir. Nosotros, el mercado no va a poder cubrir este exceso, ¿no?, de demanda con este precio. ¿Y es natural que suceda eso? Por supuesto que sí, porque es un precio que está por debajo del equilibrio. Entonces, como es un precio mucho más bajo, sabemos que más gente va a estar, más consumidores van a estar interesados, ¿no?, con ese nivel de precios en adquirir ese producto, pero por el lado de la oferta vamos a tener menos productores dispuestos a producir dicho bien en cuestión, porque eso va a afectar sus costos, definitivamente. Entonces ahí tenemos un problema,
¿no? Entonces, ¿esto qué podría traer consigo? A ver, llevemos nuestra mente un poco más allá. Esta escasez podría traer consigo colas, ¿cierto? Gente, el que llega primero es el que adquiere el producto. O sea, las primeras personas que lleguen van a poder tener el producto y las demás, chao. ¿Ok? Entonces sí, es un problema. Entonces, acá tenemos justo, estoy presentándoles la escasez que se da. Y fíjense, ahora estoy incorporando estas áreas, ¿ok? Vamos a analizar esto en detalle en las próximas diapositivas. Justo el área A, el área B y el área C representan áreas que están relacionadas con cambios, ¿ya? Variaciones en el excedente del productor y en el excedente del consumidor. Y acá les traigo un spoiler. Me estoy adelantando a lo que quiero que lleguemos en los próximos minutos. Y es que el área B y C representan la pérdida irrecuperable de la eficiencia de este mercado. Es decir, ese es el tamaño, el área representa cómo el bienestar, ¿ok?, está siendo afectado en este mercado producto de esta medida. Y es pérdida, es decir, esas dos áreas, B y C, ese triángulo en su conjunto, se pierde después de aplicar esta medida. Ahora, vamos a tratar de entender en detalle de dónde sale cada una de esas áreas, ¿ok? Tanto para el lado del consumidor como para el lado del productor. Entonces, vamos a hacer un desglose muy simpático de esta situación. Pero acá simplemente les estoy haciendo el clásico resumen que les coloco después de cada gráfico. Vamos a empezar con analizar la variación en el excedente del consumidor y vamos a tratar de entender esto presentando gráficas del antes y después de la medida. Fíjense, antes de la medida partíamos de una situación de equilibrio, ¿cierto? Y teníamos todo este hermosísimo triángulo para nosotros. ¿Okay? El triángulo beige, que es todo el área que se encuentra por encima del precio de mercado y por debajo de él la curva de demanda. Ahora vamos a ver cómo es que este excedente del consumidor va a cambiar a la hora de imponer esta medida. Entonces, fíjense, tenemos este triángulo de acá y vamos a trazar nuestra línea horizontal que representa la aplicación de esta medida, es decir, representa nuestro precio máximo. Y hemos analizado que este precio máximo va a tener consecuencias, ¿cierto? Va a traer escasez, ya que la cantidad ofertada no va a ser lo mismo que la cantidad demandada, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar que en este mundo que está siendo afectado por esta medida, vamos a producir únicamente hasta Q sub 1, ¿ok? Hasta acá llega nuestro consumo, o sea, la oferta y también lo que pueden consumir nuestros consumidores, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo ha afectado esta situación nuestro excedente? ¿Qué opinan ustedes? Inicialmente, cuando nuestro consumo era Q sub 0, con este precio P sub 0, teníamos este triángulo amarillo. Pero ahora, nuestro precio va a ser P max y nuestro consumo va a ser Q sub 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el área, este área? ¿Cómo se va a ver modificada? ¿Vamos a experimentar ganancias? ¿Vamos a experimentar pérdidas? ¿Qué opinan? Se va a perder el triángulo pequeño de arriba a la derecha y se va a ganar el rectángulo. Pero Sí. el rectángulo será mayor, ¿no? Ah, vamos por partes, vamos por partes. Muy bien, exacto. Entonces, fíjense. Acá arriba tenemos nuestro triángulo original y ahora con esta nueva situación en la que tenemos este precio Pmax, que está por debajo del equilibrio, como hemos mencionado, y esta cantidad Q sub 1, que va a ser la cantidad que se va a ofrecer y además la que se va a consumir, ¿ok? En este mercado, vamos a tener los siguientes cambios. Cambio número 1, ¿ven este rectángulo de acá que está entre P sub 0, P max? Y daste esta cantidad Q sub 1, bueno, este rectángulo representa una
ganancia. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿por qué es una ganancia esto? Bueno, porque esto está incrementando el excedente del consumidor para ciertos consumidores, ya que están adquiriendo este producto a un precio mucho más bajo. Entonces, todo esto están ganando todos aquellos que, bacán, tenían una disposición a pagar más, pero ahora están pagando menos. Entonces, eso representa un plus para esa gente. Sin embargo, como estamos únicamente produciendo hasta Q sub 1, y hasta acá queda el consumo también dentro de este mercado intervenido, vamos a ver que este triángulo de acá no va a formar parte del excedente del consumidor como en el inicio, sino más bien va a representar una pérdida. ¿Y por qué representa una pérdida? Porque ya no estamos produciendo hasta Q sub 0, gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Producto de esta situación, es decir, de que la oferta va a ser mucho menor, la cantidad ofrecida va a ser mucho menor, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener menos gente que pueda consumir. Es decir, vamos a tener todas estas personas que no han alcanzado, imagínense, han hecho su cola, no han alcanzado a poder comprar este producto, entonces están fuera, no pueden consumir. Entonces, este triángulo va a representar a esa gente que no puede acceder al producto porque hay escasez. ¿Ok? Entonces, rectángulo A representa una ganancia. ¿Por qué? Porque el precio es más bajo y eso puede favorecer a todos aquellos que han podido adquirir el producto en términos de excedente del consumidor por el precio más bajo. Sin embargo, tenemos gente que no ha podido adquirir el producto porque tenemos restricciones en cuanto a la oferta. Ya no podemos ofrecer la misma cantidad porque es un precio más bajo. Entonces, esto va a estar representado por este área B. En este área B, el consumidor está teniendo pérdida. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Me siguen con esta explicación? Cuéntenme, por favor, por interno. ¿Se entiende esta diferencia del antes y el después? Es súper importante que tengan en cuenta esta explicación porque para este ejemplo lo he desglosado de esta forma, pero para los siguientes ejemplos no he hecho el mismo desglose. Es más bien un trabajo que tienen que hacer cada uno de ustedes. Obviamente les voy a presentar las variaciones totales, pero con ese nivel de desglose tipo coquito no he hecho todo. Entonces, por eso me estoy enfocando en tratar de explicarles lo mejor posible este ejemplo para que puedan seguir con esa misma, digamos, técnica dinámica en los siguientes casos y también para la próxima clase cuando veamos otro tipo de medidas. ¿Ok? Entonces, a ver, me dice Carlos, ¿puede explicar una vez más lo de la pérdida? Lucas, ¿qué significaba la pérdida de B? ¿Qué nombre se le daba? No es que se reciba un nombre en particular, Lucas, sino más bien, ¿qué representa? ¿Ok? Entonces, un poco regresando con la explicación. Rectángulo A representa ganancia, esa ganancia que va a experimentar aquellos consumidores que han podido adquirir el bien a un precio más bajo con respecto a este equilibrio P sub 0. Entonces esto representa un plus, un más, ¿ok? Sin embargo, sabemos que debido a esta intervención, solamente podemos consumir en este mercado hasta Q sub 1. Y comparado con la situación en la que consumíamos Q sub 0, ¿qué va a suceder? Vamos a tener consumidores fuera, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta gente no va a poder contar, no va a poder adquirir el producto en el mercado por esta escasez. Entonces, este área B representa esa pérdida que está sufriendo el consumidor por no poder adquirir el producto. Es decir, representa a ese grupo que ha tenido que dejar de consumir ese producto porque no está disponible. ¿Ok? Producto de esta escasez. Esto es lo que representa el área B. En contraste con el área A, que es ese beneficio que están teniendo todas esas personas que hicieron su cola y pudieron adquirir el producto, ¿no? Pudieron adquirirlo temprano y están disfrutando de ese extra por adquirirlo a un precio más bajo con respecto a este P sub 0, es decir, nuestro precio de equilibrio. Eso es lo que representa el área A. Y en contraste, el área B, como ya les comenté, es la pérdida porque
ya no vamos a poder adquirir producto ya que tenemos limitaciones por el lado de la oferta. No está disponible para todos. Y es que recuerden, solamente está disponible hasta Q1. En contraste a la situación anterior de equilibrio en la que sí teníamos producto hasta Q0. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos personas que van a dejar de consumir el producto porque no va a estar disponible. ¿Okay? Entonces, eso está representado por el área B. Ahora me dicen, ¿y el triángulo blanquito? El triángulo blanquito no es nada. No representa absolutamente nada el triángulo blanquito. Queda ahí nomás. Solamente queremos acá representar este cambio. De este triángulo grande estamos teniendo esta ganancia, pero estamos teniendo a su vez esta pérdida porque solamente estamos consumiendo hasta Q1. Eso es lo que queremos ver. ¿Ok? Entonces, nuestra ganancia y nuestra pérdida. Punto. ¿Queda claro? Vamos a hacer este mismo ejercicio para el lado del excedente del productor, así de desglosado. Y vamos a ver cuál es la inclusión detrás de las áreas. ¿Podemos continuar a la siguiente diapositiva? ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? A ver. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa con... entonces, a ver, me estoy saltando una parte importante. Entonces, fíjense, después de hacer este análisis y ver, caramba, estamos ganando el área B, pero estamos perdiendo el triángulo B. La variación en el excedente del consumidor va a estar representada por estas dos áreas. Área A menos área B. Ahora, área A es positiva, entonces fíjense, aparece positiva, mientras que estamos poniendo un menos área B porque esto representa pérdida. ¿Por qué representa pérdida? Porque es el área que ya no forma parte del excedente del consumidor con respecto a la situación anterior, porque estamos únicamente adquiriendo productos hasta Q1, que es la oferta disponible, no hay más. ¿Okay? Y esto es generado por esta situación de escasez. Estamos teniendo esta pérdida. Entonces, juntando el área A y el área B, esto va a representar nuestra variación en el excedente del consumidor. Entonces, a ver, así, mirando el tamaño de las áreas, área A menos área B. Si restamos esas áreas, ¿creen que tendremos un resultado positivo o negativo? Así, mirando, ¿no? Haciendo uso del ojímetro. A ver, ¿qué opinan? ¿Es positivo? Exacto. Sí, es positivo. Entonces podemos decir que la variación en el excedente del consumidor ha tenido un impacto positivo a pesar de experimentar esta pérdida, porque la ganancia es mayor, ¿ok? Representada por el área A. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, variación en el excedente del consumidor, estoy acá más o menos repitiendo lo que ya les acabo de mencionar. El bienestar de algunos consumidores mejora, rectángulo azul, área A, ¿ok? El bienestar de algunos consumidores empeora producto de la escasez que hemos mencionado, triángulo verde B, ¿ok? Área B. Variación neta del excedente del consumidor, área A menos área B, y va a ser esta variación, vamos a tener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque al ver el gráfico vemos que el área A es más grande que el área B. Entonces al restar vamos a tener un área positivo. Vamos a tener ganancia. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer este mismo ejercicio, pero por el lado del productor. ¿Qué pasa con nuestro señor productor? Fíjense, de la misma forma que en el caso del excedente del consumidor, vamos a partir de esta situación. Antes de la medida, este era nuestro triángulo, nuestro excedente del productor. Ya sabemos el área que se ubica debajo del precio de equilibrio y por encima de nuestra curva de oferta de mercado. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa después de la medida? Bueno, tenemos acá nuestra situación de equilibrio y sobre esa situación vamos a trazar nuestra línea horizontal representando este precio máximo, ¿no? Entonces trazamos los puntos para ver cuáles son la situación de escasez que hemos descrito al inicio de este ejercicio. Y ahora los invito, consulta, ¿qué creen que va a pasar con el excedente del productor? Comparando el antes y pasando al después. ¿Qué piensan?
Recuerden que estamos consumiendo únicamente hasta, produciendo hasta Q sub 1, entonces hasta acá llega, ¿ok? La producción dentro de este mercado y su consumo también. Entonces, ¿qué va a pasar con el área del excedente del productor? ¿Qué opinan? Me dice Patricia, disminuye, produce menos, a un precio más bajo, disminuye. Lucas me pone P. ¿Alguno saldrá? Sí. Y luego me dice... pierde triángulo azul, superior derecho. A ver, eso lo vamos a ver con detalle, con sombras, ¿ya? Y vamos a tener gente, como hemos mencionado al inicio, productores que van a decir, con este precio yo no voy a producir. No hay forma, no es compatible con mis costos, así que no voy a producir. Tenemos esta situación de escasez que hemos mencionado, ¿cierto? Oferta menor que nuestra demanda. Entonces, trazamos esta línea y vemos que, caramba, nuestro excedente del productor se hace, pasa esta situación. Tenemos el área A y el área C. ¿Qué representan esas áreas? Ganancia, pérdida, pérdida, ganancia. Pues definitivamente estamos experimentando una situación de pérdida, ¿cierto? Ganancia, pérdida. Así es. ¿Por qué? Por un lado tenemos a gente que, fíjense, nos quedamos con este triangulito chiquito ahora, ¿verdad? Recuerden que siempre el excedente del productor va a estar por debajo de nuestro precio. En este caso, como el precio es más bajo, es decir, Pmax, entonces vamos a tener un excedente del productor más pequeñito. Entonces vamos a analizar cuánto ha variado. Y la variación va a estar representada por este trapezoide, ¿ok? Por este trapecio, mejor dicho, representado por el rectángulo A más el triángulo C. Ahora yo les pregunto, ¿qué representa el triángulo A y qué representa el triángulo C? El rectángulo A y qué representa el triángulo C. ¿Quién me dice qué representa cada una de estas áreas? Son pérdidas, sí, pero coméntenme, ¿qué representa cada una de ellas? Por ejemplo, en el caso de A, ¿qué tenemos? ¿Qué representa? ¿Qué tipo de... a ver, A es ahora parte del excedente del consumidor. Ha habido una transferencia. Lucas está comentando algo que es súper importante. Fíjense, este rectángulo A, en el caso del excedente del productor consumidor, perdón, es un plus, es una ganancia, ¿ya? En el caso del excedente del productor representa una pérdida. O sea, vemos que justo ese rectángulo se ha transferido del productor al consumidor. Ojo, ¿ok? Entonces, me dicen, representa la pérdida de los productores un precio más bajo y C, los productores que salieron de la oferta, que salieron de la industria. Sí, muy bien, Jair, excelente. Así es. Esa es la intuición detrás de estas dos pérdidas, de estas dos áreas. Entonces, el rectángulo A representa aquellos productores que están produciendo, ¿ok? Hasta Q sub 1, y que están, bueno, sus costos, o sea, son lo suficientemente bajos como para poder producir y ofrecer un producto a ese precio artificial, pero eso también les genera una merma, es decir, una pérdida. Ellos están dejando de ganar todo esto producto de la imposición de este precio artificial. Y eso está representado en ese rectángulo A, que luego hemos visto, o bueno, antes hemos visto que es una ganancia para nuestros señores consumidores. Ahora, por el lado de C, efectivamente, como mencionó Jair, esto representa a todos aquellos productores que han dejado de producir porque ese precio no va con sus costos. O sea, estarían experimentando pérdidas. Entonces dicen, ¿saben qué? Hasta aquí nomás. Entonces sí, efectivamente, esto es lo que podemos ver, estos dos grupos podemos ver detrás de estas áreas que representan pérdida para el excedente del productor. Súper, muy bien. Entonces,
¿Cuál va a ser la variación en el excedente del productor? Será menos el área A, habíamos dicho que representa una pérdida para el productor, a pesar de que puede producir, ahora está produciendo a un precio mucho más bajo y está dejando de percibir lo que percibía antes con el precio de equilibrio en el estadio original, menos el área C, es decir, todos aquellos productores que ya no van a producir. Entonces, en resumen, la variación en el excedente del productor, para este caso específico, es pérdida. Todo es pérdida acá. A diferencia de en el caso del consumidor, que bueno, tenemos por un lado que ganaba, pero también perdía, pero en balance, ¿no? En términos netos, ello representaba una ganancia. En el caso del excedente del productor, no. Todo es pérdida. Y esto está representado por este trapecio. La suma de nuestro rectángulo más nuestro triángulo. Entonces, acá les estoy poniendo el resumen y explicando bonito lo que representa cada área. Ya sabemos, rectángulo azul, área A, el bienestar de algunos productores empeora, triángulo morado también representa una pérdida, y la variación neta va a estar representada por menos área A menos área C. Ahora, si queremos saber cuál es el efecto en el bienestar del mercado, tenemos que juntar estas dos variaciones en el mismo plano. Entonces, vamos a traer acá esta diapositiva la variación neta del excedente del consumidor, es decir, el área A menos el área B, que ya sabemos que en balance es positivo, y la variación neta del excedente del productor, que acabamos de ver que es todo pérdida, ¿no? Menos área A menos área C. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es simplemente hacer una operación sencilla de áreas. Restar, sumar. Entonces vemos que en el caso del consumidor, el área A representa una ganancia, pero en el caso del excedente del productor, el área A representa una pérdida. Entonces, área A menos área A, chao, se fue. Nos quedamos con estas dos áreas, el área B y el área C. Estas dos áreas, ¿ya?, que se representan pérdidas, van a representar la variación total del excedente. Y en resumidas cuentas, toda esta variación total va a representar pérdida. ¿Okay? A pesar de que hemos observado que en el lado del excedente del consumidor hemos visto ciertas ganancias, al final esto se cancela con la pérdida por el lado del excedente del productor del área A. Entonces, nos quedamos con estas pérdidas. Entonces, el área B y el área C representan la pérdida irrecuperable de la eficiencia, es decir, nuestro mercado se ha visto afectado por esta medida y este es el tamaño de esta pérdida. Entonces, en balance, la disminución en el excedente del productor es mucho mayor que el aumento en el excedente del productor y por eso estamos experimentando esta pérdida a todo el mercado. Y por tanto, el control de precios va a generar una pérdida irrecuperable de la eficiencia. Y esto está representado por nuestros triángulos B y C. Este es el resultado de analizar esta medida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar con la siguiente parte. ¿Queda clara esta explicación? Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Queda claro cómo deberíamos analizar los efectos de una intervención en términos de excedente del consumidor, del excedente del productor? ¿Se entiende que es la pérdida irrecuperable de la eficiencia? ¿Sí? ¿Se entiende esto del antes y el después? ¿Cómo deberíamos analizar eso? Acá me dice Héctor, todo claro. ¿Quién más me cuenta? Por favor, quiero escuchar algunos, o bueno, leer algunos testimonios de los presentes. Ok, genial. Nuevamente, este ejercicio que acabamos de hacer desglosadito, bonito, simpático, tienen que trabajarlo para todos los demás casos. ¿Ok? Ahorita tenemos esta situación, pero va a ir cambiando, obviamente, dependiendo de la intervención. Entonces,
Los invito a hacer ese desglose cuidadoso después de clases como parte de su proceso de aprendizaje, entrenamiento para el examen final. ¿Ok? Súper útil hacerlo así. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo 2. ¿Qué pasa con el ejemplo 2? Es muy similar al ejemplo 1, pero tiene una variante. Esta variante es, en este caso vamos a enfrentar una demanda inelástica. ¿Ok? ¿Y eso cómo podría afectar nuestros resultados? ¿Qué tanto podría cambiar? Vamos a ver cuánto. Fíjense, esta es nuestra situación inicial. Acá tenemos una recta curva de demanda bastante empinada para ilustrar esta situación de demanda inelástica. Si trazamos nuestro precio máximo, ¿qué vamos a tener? Bueno, obviamente vamos a tener nuevamente una situación de escasez, situación que ya hemos ilustrado, presentado, explicado hace un momento. Y vamos a tener una importante diferencia acá, que a la hora de observar las áreas, es decir, a la hora de ver la variación en nuestro excedente del productor y excedente del consumidor, vamos a encontrar esta sorpresa tremenda, producto de esta característica de la demanda, ¿no? Que ahora es más inelástica, vamos a tener una tremenda pérdida por el lado B. Fíjense, este triángulo que antes en la gráfica anterior era un triángulo moderado, pequeñito, y cuando lo poníamos en balance, contrastándolo con esta ganancia del rectángulo A, pues era positivo. Pero ahora observamos que este triángulo B es mucho más grande que nuestro rectángulo A, que representaba una ganancia en el excedente del consumidor. Entonces, vamos a experimentar una pérdida por el lado de nuestro señor consumidor. Es una pérdida bastante grande. Entonces, en balance, sí, vamos a experimentar pérdida, pero esta pérdida va a ser mucho más grande para este caso en particular. Entonces, nuevamente, acá simplemente estamos haciendo un ejercicio muy similar, solamente mostrando este contraste entre el tamaño del área A y el área B. Y hacemos lo mismo para el excedente del productor. Rectángulo A, nuestro triángulo C, idéntico al caso anterior, parecido. Pero en balance, luego vamos a tener esta situación. Vamos a tener el menos área A, menos área B, sí, pero va a ser mucho más grande que en el caso anterior. Entonces sí, la pérdida va a ser mayor. Entonces, es importante considerar las características de la demanda, es decir, qué tan sensible es ante cambios en el precio. Por supuesto que sí, porque esto va a afectar también, va a tener un impacto en el bienestar cuando decidamos intervenir en un mercado. Lo mismo por el lado de la oferta. Entonces, estos puntos son importantes a considerar. Y por eso les estoy mostrando este ejemplo para que vean ese contraste. Que si bien es un caso muy parecido, el solo hecho de que la demanda sea más inelástica puede tener un impacto importante en el bienestar y poder aplicar una medida. Okay. Entonces, después de ilustrarles, presentarles estos ejemplos, cómo deberíamos analizar los cambios en nuestros excedentes del consumidor y del productor, vamos a pasar al análisis de las intervenciones y vamos a trabajar el caso de los precios mínimos. ¿Ok? Pero antes de pasar, justo son las 8:50 y quiero ir de corrido con esta explicación, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a reunir nuevamente a las 9. ¿Sí? Nos vemos en un momento.
Ok, vamos regresando de la pausa para retomar la clase de hoy. Entonces, vamos a continuar ahora con el caso de precios mínimos. Un precio mínimo es aquella situación en la que se trata de subir el precio de un mercado por encima del nivel de equilibrio. A ver, ejemplos. ¿A quién se le ocurre algún ejemplo sobre la aplicación de un precio mínimo en el mundo real? ¿Quién me da algún ejemplo? A ver, acá tengo una intervención, Patti. Sí, correctísimo, Patti, ese es un ejemplo. A ver, ¿quién se anima a darme algún ejemplo? Los leo, por favor, las leo. ¿Quién más? A ver, un ejemplo que podemos ver fácilmente en nuestro cotidiano es el salario mínimo. ¿Ok? Se trata de establecer un precio mínimo que está por encima del nivel de equilibrio. Entonces vamos a ver qué sucede gráficamente cuando se establece un precio mínimo en el mercado. Entonces partimos de nuestra situación de equilibrio. Acá disculpen que falta un pedacito de la curva de demanda para que se pueda ilustrar y ver claramente nuestro triángulo que representa el excedente del consumidor. Disculpen, voy a modificar esto. Entonces, esta es nuestra situación de equilibrio. Partimos de esta situación en la que nuestra demanda y nuestra oferta se intersectan en el punto Q sub 0, P sub 0. Y intervenimos este mercado para establecer un precio mínimo. ¿Qué situación que va a traer consigo esta situación? Pues fíjense, estamos trazando nuevamente una línea horizontal, esta línea negra con la etiqueta PEMIN. Y esta línea va a estar ubicada por encima de nuestro precio de equilibrio. ¿Qué traerá consigo esta situación? ¿Quién me dice, quién me cuenta? Que podemos observar. Ups, me adelanté. Que la cantidad... Sí, por favor, ¿quién está interviniendo? La escucho. Por favor, continúa. Justo tenía una intervención oral. No te desanimes, por favor, participa. Feliz de escucharlas. Quizás hubo algún problema técnico por el otro lado. A ver, ¿quién me comenta por el chat? ¿Qué observamos ante esta situación? Precio mínimo, ¿cómo cambia nuestra situación con respecto al equilibrio de mercado? ¿Qué podemos observar? Cuéntenme, por favor. Los leo, las leo, los escucho, las escucho. A ver. A ver, tenemos una intervención por el chat. Vamos a tener un exceso de oferta, efectivamente, Patti. Vamos a tener un exceso de oferta. ¿Por qué? Gráficamente, ¿cómo podemos determinar que tenemos un exceso de oferta? Pues muy sencillo. Ante este precio mucho más alto, vamos a ver que la cantidad demandada va a ser menor a la cantidad ofertada. Y eso lo vamos a ver al considerar esta diferencia. Bajo PEMIN, este precio mínimo, tenemos que la cantidad demandada va a ser igual a Q sub 3. Mientras que la cantidad ofertada va a ser mayor e igual a Q sub 2. ¿Es esperable una situación de este tipo? Por supuesto que sí. Porque es un precio artificial y porque ante ese nuevo nivel de precios, la demanda va a ser menor, mientras que la oferta va a ser mucho mayor. Por obvias razones, ¿cierto? Porque es mucho más atractivo para un
Para un productor, contar con un precio mucho más alto, mientras que para un consumidor no es tan atractivo contar con precios tan altos. Entonces, la cantidad que voy a consumir va a ser menor. Entonces, estamos en una situación de exceso de oferta, una situación de excedente. ¿Ok? Ahora, ¿qué traerá consigo esta situación en términos de bienestar? ¿Cómo es que esta situación va a afectar a nuestro consumidor, nuestro excedente del consumidor y a nuestro excedente del productor? Veamos. Fíjense que ahora, por el lado del consumidor, teníamos todo este triángulo, ¿ya? Tenemos que arreglar esto para que se pueda visualizar esto mejor. Pero bueno, imaginemos que tenemos acá un hermoso triángulo, ¿ok? Ese triángulo beige que hemos tenido en otros casos. Entonces ahora trazamos este precio mínimo, acá que está por encima. ¿Qué va a pasar con nuestro excedente del consumidor? ¿Qué nos dice nuestra intuición y qué es lo que podemos decir a partir de este gráfico? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? A ver, Patti, sí, tu intuición es correctísima y sí, eso va a suceder, pero también quiero escuchar a otros estudiantes, quiero leerlos también. ¿Quién más me cuenta algo al respecto? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor si ahora estamos en una situación en la que el precio va a estar por encima de nuestro precio de equilibrio? Fíjense, teníamos este triángulo acá y ahora con este precio, ahora vamos a tener un triángulo más pequeño. Es decir, vamos a experimentar pérdidas con esta situación. Así es. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esta situación de pérdida? Pues a través de este trapecio. Tenemos dos partes que conforman esta pérdida. La primera está representada por el rectángulo A y la segunda por el rectángulo B. Fíjense que en esta situación, ¿ok? En esta situación de precio mínimo, solamente se va a consumir hasta esta cantidad Q sub 3. Ojo, este es nuestro tope, nuestro límite. A pesar de que hay abundancia de oferta, hay un exceso de oferta, hay un excedente, la demanda no está dispuesta a adquirir ese excedente porque el precio es muy alto. Entonces, nuestro tope se da acá, en Q sub 3. Entonces, considerando ello, si nuestro tope se da en Q sub 3, nuestro excedente del consumidor se va a ver afectado y vamos a tener pérdidas. Vamos a experimentar pérdidas. Y estas pérdidas van a estar representadas por, un segundo, por estas dos áreas. Ahora yo los invito a que me cuenten, me digan qué representa cada una de estas áreas, qué tipo de pérdida representa el rectángulo A y qué tipo de pérdida representa el triángulo B. Bueno, los escucho, los leo. Siguiendo un poco digamos, la intuición que hemos trabajado en el caso anterior de precio máximo, ¿no? La intuición es un poco parecida. A ver, en el caso A, me dice Lucas, sería ahora excedente del productor. A ver, vamos por partes, Lucas. Solo analicemos en términos del consumidor, ¿ok? Luego pensamos qué pasa si hay transferencias hacia el productor. Eso lo vemos después. Pensemos qué representa el área A, qué representa esa pérdida, producto de esta medida, para nuestro consumidor. Y ahí les va la respuesta para el área A. Recuerden que nuestro equilibrio estaba representado por P sub 0, Q sub 0, ¿cierto? Pero ahora, con la imposición de este precio mínimo, vamos a tener un precio que está por encima de ese equilibrio. Este aumento en el precio hará que yo experimente pérdidas en mi excedente del consumidor, ¿ok? Porque ahora el producto se hace más caro y si bien aún lo puedo pagar, igual
voy a gastar más en pagarlo. Y eso va a representar una pérdida en mi bienestar. Ello está representado por este rectángulo A, ¿ok? Que es la gente que consume, todos aquellos que están consumiendo este producto hasta Q3, ¿ok? ¿Qué representa el triángulo B? ¿Representa pérdida? Sí. ¿Pero qué tipo de pérdida? En contraste con la pérdida que se experimenta bajo el rectángulo A. Este triángulo B representa una pérdida para el consumidor porque tendremos gente que ya no consuma a este precio más alto. Hay gente que ya se retira y dice, este producto está demasiado caro, no lo puedo adquirir. Y como ya saben, nosotros ahora no estamos consumiendo hasta Q0, sino hasta Q3 por esta situación que tenemos del precio artificial por encima del precio de equilibrio. Toda esta gente de acá se retira y no va a consumir porque el precio está demasiado alto para ellos. Y este triángulo va a representar una pérdida. Entonces, acá tenemos dos grupos de consumidores. En el caso A, aquellos que están teniendo una pérdida por el lado de su excedente del consumidor porque el precio es más alto y si bien pueden pagarlo, igual les sale más caro adquirirlo. Y por el otro lado, la pérdida de aquellos consumidores que abandonan el mercado porque no pueden pagar el producto, porque es muy caro. Estos son los dos grupos de consumidores que están experimentando pérdidas en esta situación. ¿Queda clara esta parte? Cuéntenme. Sí, profesora. Bacán. Entonces, efecto de un precio mínimo, ¿cómo afecta nuestro excedente del consumidor? Pérdida. Rectángulo A, pérdida. Triángulo B, pérdida. Pura pérdida. Tenemos en este caso. Ahora vamos a ver qué sucede en el caso de nuestro señor productor. ¿Qué pasa con el señor productor en este caso? A ver, fíjense. Vamos a tener una situación distinta. ¿Qué pasará? Fíjense que nosotros partíamos de esta situación en la que teníamos este triángulo. Fíjense, situación de equilibrio. Pero ahora con esta situación de precio mínimo impuesto por el Estado, por el gobierno, vamos a tener un nuevo precio que está por encima de este precio. ¿Qué va a suceder? Cuéntenme. Podemos hacer hacer uso del análisis que hicimos en el caso anterior. ¿Qué pasa con las áreas? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué creen que pasa acá? Si pasamos de esta situación de tener todo este triángulo de acá, ahora solamente en este mercado es posible consumir este Q3, a pesar de que yo como productor estaría dispuesto a ofrecer Q2, pero la demanda no está dispuesta a consumir esa cantidad, me tengo que limitar hasta este Q3. Entonces, ¿qué pasa si es que, bajo estas circunstancias, qué pasa con mi excedente del productor? ¿Qué me dicen? A ver. Me dicen, ¿tendrá un excedente? Sí, ese excedente, esa ganancia, no llamémosle excedente, llamémosle ganancia, hablemos de ganancia y pérdida, ¿ok? En el caso anterior hemos visto que el área A es una pérdida para el consumidor y el triángulo B también es una pérdida. En este caso, el área A representa una ganancia, ¿ok? ¿Por qué representa el rectángulo A una ganancia? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? ¿Por qué el área A representa una ganancia? Sí, efectivamente es una ganancia. ¿Quiénes están ganando ahí? Están ganando, un grupo de productores está ganando ahí. Son aquellos productores que están produciendo este bien y están teniendo ganancias por el precio más alto. ¿Ok? Están teniendo ganancias en términos de excedente del productor. Y aquí vemos nuevamente una transferencia entre esta pérdida del excedente del consumidor y esta ganancia del excedente del productor. Hay una transferencia y esto se da a través del área A. Sí.
¿Por qué es lo que gana con la subida del precio? Pues porque es un precio mucho más alto. Yo voy a tener entonces más área, fíjate, como más excedente del productor, producto de este cambio en el precio, porque voy a ganar más. Es por eso que está experimentando un grupo de productores esta ganancia a través de este rectángulo A. Sin embargo, tenemos también productores que van a experimentar pérdida. Y esto va a estar representado por este triángulo C, que es este triángulo que aparece, que está, recordemos que solamente se produce hasta Q sub 3. Entonces, esta es la gente que antes solía producir hasta Q sub 0, cuando estábamos en equilibrio. Entonces, bajo estas circunstancias, ya no van a producir. ¿Por qué no produce esta gente? Cuéntenme. Precio súper atractivo, ¿ah? Está súper, vamos a querer producir más, pero esta gente ya no produce. ¿Por qué? ¿Qué les dice su intuición? Muy bien, Pati. Bien, ahí va la intuición. A ver quién más me dice antes de revelarles la respuesta. Porque la demanda no es suficiente. Exacto. Mucha gente no está dispuesta a pagar más allá de adquirir esta cantidad Q sub 3 a este precio. PEMIN. Es súper alto. Entonces, si bien los productores van a estar felices de la vida ofreciéndoles una mayor cantidad, no van a tener quien les compre. Entonces, esto está representado por este triángulo C. Y fíjense, ellos solamente van a producir hasta Q sub 3 en esta situación. ¿Ok? Entonces, su ganancia está representada por el rectángulo A. Sin embargo, están experimentando pérdidas por esta gente que no va a producir. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente demanda para poder cubrir lo que ellos quisieran ofrecer en el mercado. Y eso está representado por este triángulo C. ¿Ok? Entonces, eso es por el lado del excedente del productor, perdón. Entonces, en balance, nuevamente, vamos a tener esta pérdida irrecuperable de la eficiencia, estas áreas B y C. Pero para llegar a esto, como les dije en el gráfico anterior, me he adelantado, es un spoiler, pero vamos a verlo esto por partes. En el caso de la variación del excedente del consumidor, ya hemos dicho que este trapecio va a representar las pérdidas, ¿verdad? Entonces, ya hemos explicado qué representa cada una de estas áreas. Entonces, en suma, la variación neta del excedente del consumidor va a estar representada por menos área A menos área B. ¿Ok? Negativo. Estamos en rojo acá, pérdida. Ahora vamos a ir por el lado del excedente del productor, que ya lo hemos visto. Y vamos a tener estas áreas A y C. Entonces, ya hemos visto que algunos productores van a tener mejoras por poder vender a un precio mucho más alto, pero no todos los productores van a poder aprovechar esas mejoras. ¿Por qué? Porque hay limitaciones, ya que no todo el mundo va a querer comprar su producto. Los consumidores no están dispuestos, no todos los consumidores están dispuestos a pagar ese precio tan alto, entonces no van a poder colocar su producto completamente como quisieran. Entonces, estos productores se van a ver afectados a través de este área C. Entonces, la variación neta del excedente del productor va a estar representado por el área A, que es una ganancia, menos el área C, que representa una pérdida. Va a ser positivo, porque cuando vemos las áreas, vemos que el rectángulo A es más grande que el triángulo C, entonces decimos, va a ser positivo esto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en cuanto a variación del excedente del productor. Si juntamos ambas variaciones, a ver, exploremos qué pasa. Tenemos por un lado esta variación neta del excedente del consumidor, que hemos dicho es pérdida, menos área A menos área B. Y tenemos la variación neta del excedente del productor, área A, que es una ganancia, menos el área C, que es una pérdida. Si hacemos una sencilla suma de las áreas, vamos a tener en balance que la variación total del excedente va a ser negativa, es decir, vamos a tener pérdida. Y esta pérdida va a estar representada por el área A y el área C. Esa es la pérdida de la eficiencia de este mercado, la pérdida irrecuperable de la eficiencia, y está representada gráficamente por estos dos triangulitos. ¿Ok? Esto es en cuanto a esta parte. Ahora,
yo les pregunto ya bajo esta situación. A ver, antes de pasar con la pregunta, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Se entiende esta parte de cómo nuevamente identificar el excedente del productor y el excedente del consumidor, sus variaciones, y así poder identificar la pérdida irrecuperable de la eficiencia del mercado? ¿Me están siguiendo con esa explicación? Sí. Genial, gracias. Ok. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Ahora procedo a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si nuestro señor productor decide producir Q2? Fíjense, hemos dicho que dadas estas circunstancias de trabajar con un precio artificial que está por encima de nuestro equilibrio, como es este precio PMIN, va a generar una situación de exceso de oferta. Entonces, vamos a tener consumidores que no van a estar dispuestos a adquirir el producto a ese precio tan alto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se limita la producción hasta Q3. Entonces, es acá donde la demanda llega. Y los productores también llegan porque nuestra señora demanda no está dispuesta a adquirir más producto por ese precio. Ok. Pero ¿qué pasaría si el productor decide, tercamente dice, yo igual quiero producir Q2, ¿no? No me importa, produzco Q2. Ya, ok, produce Q2. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro señor productor en ese caso? Con nuestra señora productora. ¿Qué nos dice nuestra intuición? A ver. Soy terca y aún así quiero producir. Pérdidas, exacto, voy a tener pérdidas y voy a tener, señoras, pérdidas. ¿Por qué? Porque no voy a tener quien me compre el producto. Por más que sea el precio más hermoso del universo, está súper alto, digo, ¡ay, qué bacán! Ahora sí voy a vender un producto. No vas a poder vender tu producto porque no vas a tener a quién venderle. Y si te entercas y te empecinas en querer producir más allá de Q3, lo siento, pero vas a experimentar pérdidas, señor productor. Así es. Entonces, ¿cómo estaríamos representando esta situación? Bueno, ya hemos visto, ¿no?, que la cantidad ofertada es distinta a la cantidad demandada. Vamos a tener una diferencia entre Q2 y Q3. Y tenemos este exceso de oferta, pues, ¿no? Entonces, esto, si yo decido producir hasta Q2, definitivamente esto va a empeorar el bienestar de los productores porque van a experimentar pérdidas. Y esto va a estar representado por la siguiente área. Este trapezoide que ven acá de color naranja representa las pérdidas que estarían experimentando estos productores tercos que aún, a pesar de todo, quieren producir hasta Q2. ¿Ok? Esta área estaríamos incorporándola, esta nueva área, estaríamos incorporándola si es que se diera esta situación. Con lo cual, nuestra pérdida irrecuperable de la eficiencia sería mucho más grande. Es decir, ya no sería solo B y C, estos triángulos, sino además estaríamos teniendo el área D. Por tanto, sería mucho más grande. Ahora, yo les dejo de tarea, y eso lo discutimos la próxima clase, que me digan por qué esto representa pérdida para el productor cuando produce hasta Q2. Esa es la tareita. Traten de explorar y entender qué representa el área naranja. Ya les estoy diciendo que es pérdida, pero entiendan por qué es pérdida. ¿Ok? Ese es el ejercicio que les estoy dejando. A ver, tenemos una pregunta acá. Me dice acá Romina, ¿qué pasaría si es que se pone un Q mínimo? Eso lo podemos ver después, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, una cantidad, una cuota. Eso lo exploramos en la siguiente clase, ¿ok, Romina? Entonces, como les anticipé, vamos a incorporar el área de este trapezoide naranja a esta variación neta del excedente del productor
para este caso particular, cuando tenemos este productor terco que aún así quiere producir estas Q2. Y ahora nuestra variación total del excedente será mucho más grande y mucho más negativa. O sea, el tamaño de la pérdida va a ser mucho más grande, ¿no? Y acá cerramos la sesión de hoy día. Relativamente, un segundo, relativamente corta. No sé si relativamente corta, pero creo que les da tiempo suficiente hasta la próxima clase para que puedan digerir y puedan comprender cómo hacer este análisis del antes y después con respecto al excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces les dejo, además de la tareita que les estoy dejando de explorar esta área, este trapezoide, por qué es lo que es este trapezoide, ensayen esto, les va a ser súper útil para el examen final, ¿ok? Y también les va a ser súper útil para la práctica calificada, porque van a ver este tipo de ejercicios con sus JPs mañana, ¿ok? Entonces, por favor, dense un espacio, empiecen, si es que aún no lo han hecho, a estudiar para el examen que viene ahora. Ahorita nomás está a la vuelta de la esquina. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión con respecto al tema de hoy? Lucas, te escuchamos. Sí, tengo una duda porque, o sea, no es una duda tan concreta sobre lo que hemos hablado, pero me gustaría resolver esto, ¿no? Que es, hace un mes creo que salió lo del Premio Nobel de Economía y se habló mucho de los experimentos naturales, creo que se llaman, ¿no? Y hubo un experimento donde comparaban el aumento del sueldo mínimo y comparaban, creo que en Pensilvania con, no sé cómo, con un estado que está al costado, ¿no? Y compararon en ambos lados la subida del sueldo mínimo y cómo afectaba eso al estado, ¿no? Y por un lado, creo que uno de los estados se benefició, pero entonces por eso no sé, y ahí como que se ha creado todo el revuelo de los experimentos naturales en economía y todo el cambio que se puede dar, y, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos relacionar ese tema con esto que hemos visto hoy acerca del aumento de precios, en este caso el aumento del precio del sueldo mínimo. Vamos a poder explorar más temas con más detalles la próxima clase, Lucas. ¿Ya? Ahorita más bien me parece muy, muy interesante tu pregunta, gracias. De hecho, podemos profundizar la próxima clase. Ahorita lo que quiero en este punto es que todos me sigan, estemos alineados para poder discutir con más detalle estas cosas que son súper interesantes, ¿ok? Entonces, tu consulta la dejo como un post-it para la próxima clase, ¿ya? Para que los participantes y, bueno, la gente que también vea el video se interese un poquito más y se anime también a participar y bueno, a ver si hacemos una pequeña discusión de algunos minutos, ¿ok? Con respecto a este tema del sueldo mínimo, del salario mínimo, que es súper interesante. Eso de mi parte. Entonces, lo dejamos para la próxima semana. Y más bien los invito a que, bueno, si es que hay dudas, si hay cuestiones, por favor me contacten a través del correo PUC, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahorita más bien es tratar de, yo sé que a veces los conceptos no son, y siempre se los menciono, ¿no? Uno no digiere las cosas rapidísimo. Todos tenemos ritmos distintos a la hora de aprender. Entonces, con esto quiero darles el espacio, ¿no? Para que nos podamos alinear y poder conversar con un poquito más de idea la próxima semana, ¿sí? Entonces, a ver, Leslie me consulta, ¿la práctica calificada 4 serán ejercicios y casos de análisis o también habrán preguntas de teoría? Eso depende de sus JPs, por favor, escuchen, esto es básico. No hay un divorcio, ¿ok? No hay un divorcio entre las prácticas y las clases teóricas. ¿Saben por qué? Porque las clases teóricas son base fundamental para las clases prácticas. ¿Okay? Entonces, cuando me preguntan esto, gente, no, tienen que ir de la mano, así como estudian su teoría con las clases conmigo, eso les sirve muchísimo para sus prácticas dirigidas y para su calificada. Entonces, no, tienen que ir de la mano. Lo que sí, si es que no vemos, por ejemplo, si vemos un tema acá que no han visto en la dirigida, obviamente eso no va a ser evaluado en el contexto de las prácticas, ¿ok? Pero van de la mano, o sea, están emparentados,
¿ya? Y eso, por favor, yo sé que ya estamos a puertas de terminar el curso, no debería estar diciendo eso, pero lo estoy diciendo. Están emparentadas estrechamente. Así que, por favor, estudien también esto porque es insumo para sus dirigidas y calificadas. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta sesión? ¿Alguna cuestión? Tienen el correo PUC. Si por ahí no he respondido alguna pregunta, disculpen, ha sido una semana demasiado ajetreada. Se me pueden pasar. En todo caso, insístanme. Pueden enviarme un recordatorio, por favor. Con los recordatorios, cuando tengo semanas muy complejas, reacciono rápido. ¿Ok? Muchas gracias por su participación, por su asistencia. Por favor, estudien, prepárense. Tenemos el examen a la vuelta de la esquina. Espero que les vaya súper bien, pero necesito que ustedes también trabajen por su cuenta. O sea, no basta simplemente con ver la clase y se ilumino. Tienen que practicar, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que investigar. Es la única forma de crecer. ¿Ok? Y el proceso, el camino, la senda del aprendizaje es así, es constante. Entonces, si de verdad quieren ser buenos economistas, échale ganas, en serio, échale ganas. Busquen su razón, su motivación para hacerlo. Yo sé que investigar y hacer estas cosas puede ser, cuando no te gusta algo, no es fácil. Lo sé muy bien. Entonces, busquen su razón para hacer las cosas bonitos, ¿sí? Sienten bases para su futuro como economistas. La facultad es más dura y les repito, por favor, háganlo lo mejor posible ahora. ¿Ok? Bueno, chicos, ahora sí, los dejo. Que tengan un súper fin de semana. Aprovechen su tiempo, por favor. Súper importante, que el tiempo que se va no regresa y eso se aplica para todo en la vida. Nuestro tiempo es nuestro recurso más valioso, créanme. Si lo dice alguien grande, sí, soy bastante grande, pero créanme que me hubiese gustado que me recordaran esto teniendo su edad. Mi recurso más importante es mi tiempo valiosísimo que no vuelve para toda la vida. ¿Ok? Los dejo entonces. Súper fin de semana, por favor estudien y nos vemos en la próxima clase, continuando con el análisis de casos. ¿Ok? Por favor, dijeran bien esta clase para poder continuar con una discusión más participativa y con más idea, ¿no? Con más base la próxima semana. Gracias a todos por sus participaciones nuevamente y por su asistencia. Nos vemos muy pronto. Y cualquier consulta, correo PUC. Gracias, profesora. Gracias. Gracias a todos y todas.